Antes de que veáis el siguiente vídeo, me gustaría compartiros una reflexión también para poneros en contexto. Trabajé durante muchos años en el sistema educativo tradicional, así que conozco bastante bien qué es lo que sucede dentro de las aulas, tanto de secundaria como de bachillerato. Yo hace muchos años que me digo que la escuela en la que me gustaría trabajar aún no ha nacido. Yo me visualizo en una escuela que sea sobre todo libre y creativa, con adultos que sean conscientes y que estén muy motivados. Una escuela en la que se acompañe a todos los niños y adolescentes a sacar lo mejor de cada uno. Una escuela sin notas, sin exámenes, donde se enseñe sobre todo a pensar, a discernir, a confiar en uno mismo, a cultivar la autoestima y los valores elevados de respeto, de empatía, de amor, de compasión y sobre todo de perdón. Estos años hemos visto cómo nos mienten de manera descarada en temas de salud, pero también sabemos que la mentira y que el engaño es mucho mayor y que abarca todos los ámbitos de nuestra existencia, y que el pilar que mejor usan para el adormecimiento general es la educación. El sistema educativo actual es una maquinaria de adoctrinamiento para crear esclavos perfectos al servicio del sistema. Sabemos que roba a nuestros niños el tiempo, la energía y la conciencia, y estos últimos años, incluso también el oxígeno. Algunos ya sabemos a estas alturas que la teoría de la evolución de las especies de Darwin es un fraude, igual que la teoría de la evolución de las lenguas, buena parte de la historia y también la cosmovisión del planeta Tierra. Las programaciones educativas son manuales obsoletos llenos de mentiras en todas o en casi todas las asignaturas. Lo que se aprende no sirve para casi nada y el gran trabajo consiste después en desaprender todo lo aprendido. Me visualizo en una escuela que esté en contacto con la tierra y con la naturaleza, donde los niños puedan aprender, por ejemplo, huerta, plantas medicinales, yoga, pranayamas, meditación, astrología, viajes astrales, educación emocional, primeros auxilios, medicina germánica, educación financiera, sonido y vibración. Una escuela en la que se pueda explicar, entre otros temas, que la Tierra no es una esfera y que no venimos del latín. El movimiento de asistencia integral que lidera la doctora Nadia Popel es una gran red que conecta almas que creen que otro mundo es posible. A través de la red de Telegram nos hemos unido y nos hemos puesto a trabajar. Este libro, que ahora os voy a enseñar, se titula Proyecto Educativo. Es un primer acercamiento de temas para esa escuela del futuro que todavía no ha nacido. Son temas que no encontrarás en ninguna aula del sistema educativo actual. Es una primera guía de contenidos alternativos que ha sido creada gracias a la colaboración de diversos autores. Todos compartimos la visión de una nueva escuela consciente y holística. En este libro, por ejemplo, si miramos el índice, se tratan temas como los siguientes. Se cuestiona qué son los virus, se habla de la salud, de la inteligencia emocional, de la comunicación animal telepática, de la música y el canto, del arte olvidado de la escritura, de la importancia del teatro, del yoga como vía de autoconocimiento y sanación, de los chakras, de la energía kundalini, de la muerte, el karma, la reencarnación, la economía. Y el último capítulo de este libro se titula Analema Solar. Este es un cuento que he escrito para los adolescentes del presente y del futuro para que puedan empezar a comprender que hay otra forma de entender el mundo y la Tierra que de momento no forma parte de las programaciones oficiales del sistema educativo. El vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo que han editado los hermanos Barea con el audio de este cuento que forma parte del último capítulo de este libro, Proyecto Educativo. Espero que lo disfrutéis. Analema solar,
Una historia real sobre la forma de la Tierra para los adolescentes del presente y del futuro. Hace muchos años yo creía que vivía en un globo que se movía por el espacio infinito. Me educaron con la idea de que nuestro planeta era una esfera en movimiento. Increíble, ¿verdad? Crecí desde pequeño con esa idea. Ya sé que es un delirio total y que ahora, en el 2042, todos sabemos que nuestro reino es plano y no se mueve, pero en aquellos años de mi infancia y adolescencia, el mundo estaba completamente al revés. Se nos explicaron muchas mentiras en la escuela, tantas que hubo que reescribir todos los libros y manuales de estudio. El cambio no fue fácil y empezar a publicar nuevos contenidos alternativos toda una odisea. El sistema educativo obligaba a enseñar un único modelo en las escuelas, pero algunos profesores fueron ingeniosos y empezaron a enseñarnos que había otra manera de ver y comprender el mundo. Yo tuve mucha suerte y esta es la historia real que hoy quiero contarte, la historia de una profesora llamada Nura. ¿Te ha pasado alguna vez que un profesor en la escuela te marca y lo que te transmite te cambia la vida para siempre? A mí me pasó en el 2022. Nura era diferente y especial. No era una profesora como las demás. Transmitía luz y buena energía. A la hora del recreo se nos acercaba para plantearnos juegos creativos y contarnos historias fascinantes. Parecía no tener interés en hablar con el resto de profesores. Un día nos propuso un juego de experimentación. Me acuerdo perfectamente de ese día porque era el 21 de enero, el día de mi cumpleaños. Nos dijo que el juego se llamaba así, analema solar. ¿Sabéis cómo hacer un analema solar en el suelo?, nos preguntó. Nadie contestó. No sabíamos qué era un analema. En aquel momento yo tenía 14 años, hacía segundo de la ESO y solo recordaba que en primaria nos habían enseñado el movimiento de la Tierra, los planetas y el sistema solar según el viejo modelo copernicano que antes se enseñaba en todas las escuelas. Entonces Nura nos dijo: los movimientos celestes se entienden mejor sobre un plano que sobre una esfera. Vamos a aprender a través de la propia experimentación. El juego del analema consistía en dibujar cada día y a la misma hora la sombra que proyectaba una varilla sobre el suelo y a la vez colocar otra varilla para marcar el final de la sombra de la primera varilla. Nos explicó que lo más importante era marcar los puntos de las sombras a la misma hora todos los días y que ella se encargaría de hacerlo también durante los fines de semana. Nura nos miró y nos dijo: al finalizar el año, algo mágico se revelará ante nuestros ojos. Entre todos fuimos marcando los meses. El tiempo pasó volando y al cabo de un año exacto, justo cuando pusimos la varilla en el mismo punto en el que habíamos iniciado el juego un año atrás, lo que pudimos ver fue una figura en forma de 8 dibujada sobre el suelo, una figura como esta. Entonces Nura me miró a mí y me dijo: «¡Feliz analema solar, Jan!». Era de nuevo el día de mi cumpleaños. El sol había completado su analema, el viaje que realiza a lo largo de un año. Nura se nos acercó y con voz muy bajita y casi susurrando, nos contó que había otra forma de entender y percibir el mundo, aunque eso nadie nos lo contaría en el colegio. Me preguntó: durante este año, ¿quién se ha movido? ¿El sol sobre la Tierra o la Tierra alrededor del sol? ¿Qué te dicen tus propios sentidos, Jan? Me sentí un poco bloqueado. Y Sira, que era muy parlanchina y espontánea, contestó: el sol es el que se mueve, no la Tierra. En clase nos habían enseñado lo contrario y que el movimiento de rotación y traslación de la Tierra es lo que explica el día y la noche y las distintas estaciones del año, así que no entendía nada.
¿Y qué pasa entonces con las estaciones del año y con el día y la noche?, le pregunté a Nura. Y ese fue el momento mágico en el que nos enseñó un mapa que me dejó tan confuso como sorprendido. Abrió una carpeta y allí estaba el mapa Gleason de la Tierra plana, un mapa que jamás había visto ni en ningún libro de texto ni en ninguna asignatura. La Tierra es plana y además no se mueve, afirmó Nura de manera muy rotunda. Nuestra profesora sacó 2 pequeñas canicas de su bolsillo en representación del Sol y la Luna para enseñarnos, según dijo, el movimiento de las 2 luminarias por encima de la Tierra plana y comprender cómo se explican el día, la noche y las estaciones. Ante nuestra mirada atónita, nos desveló otra realidad muy distinta y empezamos a hacernos muchas preguntas incómodas sobre el modelo aprendido en la escuela. Nura prosiguió con su clase sobre el analema. Los expertos de la NASA y los científicos insisten en que el Sol es 400 veces más grande que la Luna y que parece tener el mismo tamaño que la Luna porque casualmente se encuentra 400 veces más lejos que la Luna. ¡Qué gran casualidad!, ¿verdad? Mirad el Sol y la Luna. La observación directa nos indica que están cerca de la Tierra y que tienen el mismo tamaño. Sentí que lo que me estaba contando Nura tenía mucho más sentido que el hecho de pensar que estamos en un planeta en forma de esfera, girando a 1600 km por hora alrededor de un Sol mucho más lejano. Seguí escuchando a Nura. En clase te habrán enseñado que la Tierra tiene 2 movimientos, el de rotación y el de traslación. Bueno, en realidad si la Tierra es plana y no se mueve, hay otra explicación para comprender el día y la noche y las distintas estaciones del año. Vamos a verlo. ¿Recordáis qué es el movimiento de rotación y el de traslación de la Tierra? El movimiento de rotación es, según nos contaron, el movimiento continuo que realiza la Tierra girando sobre su eje imaginario, llamado eje terrestre. Cada vuelta completa le lleva a la Tierra, según el modelo oficial, 24 horas. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y nos dicen que tarda 365 días, 5 horas y 49 minutos para describir una órbita elíptica a una velocidad de 29,5 km por segundo. En fin, os aseguro que hay otra explicación más sencilla y lógica. Con 2 canicas sobre un mapa Gleason de la Tierra plana, empecé a comprender con claridad que algo no encajaba en el modelo que me habían enseñado en el colegio. El analema que habíamos dibujado entre todos en el patio era la ruta, la elíptica que recorre el Sol en su movimiento continuo a lo largo de un año a través de la superficie plana que habitamos, una Tierra que no se mueve y que ocupa, según textos antiguos como los Vedas, que años más tarde empecé a leer e investigar, el centro de la creación. Observad la canica que representa el Sol, nos pidió Nura. Y empezó a dibujar círculos desde el centro del mapa en dirección hacia lo que ella llamó el círculo o muro de hielo de la Antártida, un muro que contiene todas las aguas, ya que es el continente más elevado en promedio de todos. Los círculos eran de cada vez más bajos y también más amplios, en un viaje desde el trópico de Cáncer hacia el trópico de Capricornio, pasando por el Ecuador. Nos explicó que cuando esto sucede es verano en los países que en el modelo esférico anterior ocuparían el hemisferio sur e invierno en los países que se sitúan en el hemisferio norte porque el Sol se aleja de ellos. El punto más bajo del Sol es el 21 de diciembre, el día de nuestro solsticio de invierno. Nura nos pidió que observáramos el analema que teníamos en el suelo y efectivamente vimos cómo el mes de diciembre coincidía con la parte del círculo más amplia que habíamos dibujado. Cuando el Sol llega al punto más bajo,
inicia de nuevo su viaje hacia el centro, hacia el norte, y es por este motivo que se invierten las estaciones. Es verano en lo que hemos conocido siempre como hemisferio norte e invierno en lo que llamamos hemisferio sur. El Sol se mueve hacia el centro, dibujando un círculo de cada vez más alto y pequeño, y alcanza el punto más alto alrededor del solsticio de verano, el 21 de junio. Volvimos a mirar el analema solar del suelo y me di cuenta de que el mes de junio correspondía claramente con la parte del círculo más pequeña y elevada del analema. El analema que dibuja el Sol en realidad no es un 8, aclaró Nura. Es un círculo con distintas elevaciones, y esto es lo que produce las distintas estaciones del año. Días después de vivir esta experiencia reveladora, Nura nos invitó a una segunda sesión práctica para que cada uno pudiera seguir observando con otros ojos el lugar en el que vivimos. Solo nos dijo que el siguiente tema a explorar tenía este titular: En busca de la curvatura perdida. El punto de encuentro fue en la playa, un lugar ideal para observar dos premisas muy relevantes del lugar en el que vivimos. La primera, que el agua no se curva y que siempre busca su nivel. Y la segunda, que el horizonte siempre es plano y siempre se sitúa a la altura del observador. Nura nos hizo una reflexión muy interesante sobre otra cuestión que nadie nos había contado en la escuela, y es que no hay ninguna prueba empírica que demuestre que la curvatura de la Tierra exista. Si fuera real, no se verían objetos a larga distancia en el horizonte que deberían estar ocultos por la supuesta curvatura. Pero esta historia te la contaré otro día. Y nos lanzó a todos una pregunta inquietante que hoy yo te hago a ti, que también estás leyendo estas páginas. Si desde pequeño no te hubieran contado nunca que vives en una tierra esférica, ¿pensarías que vives dentro de un globo? Piensa por ti mismo. Continuará.